Buenas noches, mi nombre es Alexis Duque. Este video pertenece a la semana 12 del curso de física de campos. Esta semana voy a hablar sobre inductancia. Bueno, primero es importante entender los conceptos que venimos aplicando, que una corriente produce un campo magnético en un circuito. Si la corriente es alterna y corriente directa, las dos producen campo magnético. La diferencia es que la corriente alterna, es importante este concepto de que no es porque sea sinusoidal, sino es porque cambia de positivo a negativo. Y la corriente directa es una corriente fija. Bueno, una corriente produce en un circuito una densidad de campo magnético, y esto nos sirve para calcular el flujo magnético, que se calcula con la integral de la densidad de flujo magnético producto punto un diferencial de superficie. Bueno, cuando calculamos esto, después podemos calcular, dependiendo de una condición de un circuito, podemos calcular el enlace de flujo magnético, que sería el enlace de flujo magnético sería igual al número de vueltas por el flujo magnético. Y por último, podemos decir que en un sistema, cuando existen condiciones lineales, eh, la corriente es proporcional al enlace de flujo. Bueno, y podemos llegar a la conclusión de que el enlace de flujo va a ser igual a L, que sería la inductancia, que es lo que corresponde a esta semana, por la corriente. Bueno, la L, la inductancia, es una propiedad y tiene existen dos condiciones: inductancia propia e inductancia mutua. Bueno, también conocimos un proceso para calcular la inductancia. Antes de esto es importante aclarar que la inductancia no tiene nada que ver con la corriente en el circuito, con nada, sino que son condiciones físicas del circuito, como lo son la distancia entre eh, bueno, más bien las propiedades pues de los conductores. Bueno, conocimos un procedimiento para calcular la inductancia, ya sea propia o ya sea mutua, que consiste en, primero, seleccionar el sistema de coordenadas. Este paso es muy importante y lo hemos venido recalcando debido a que nos entrega casi el 50% del análisis. Es importante entender en qué sistema nos estamos moviendo. Bueno, lo segundo sería definir una corriente en un circuito. Después calcularíamos lo que es el campo, la densidad del campo magnético, ya sea con la ley de Biot-Savart o la ley de Ampère. Después calculamos lo que es el flujo magnético, y ya como quinto paso definimos la inductancia, como la relación que hay entre el enlace de flujo y la corriente. Por último, analizamos un caso práctico que era en un sistema de líneas de transmisión donde las tres fases del lado derecho estaban energizadas y las de la izquierda no, y analizamos qué sucedía en, en ese sistema, con un programa que nos sirve para entender qué cualidades
o qué ocurre con ese circuito. Bueno, también conocimos sobre cómo se elige los conductores para esas líneas de transmisión, que generalmente son cuatro tipos. Entre ellos está el AAC y el AAAC. Son conductores de aluminio y bueno, también que existen unos cálculos para definir el criterio para por qué se eligen dichos conductores. Bueno, eso es todo por esta semana. Muchas gracias.